sus actividades al mediodía. Este domingo Ecuador agradeció el respaldo de los países andinos por los momentos de conflicto armado interno que vive el país. ¿A qué compromisos llegaron los países de la comunidad andina por la seguridad de toda la región? La noticia requiere profundidad, diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Gonzalo Gutiérrez, secretario general de la Comunidad Andina de Naciones. Secretario, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Es un gusto que nos acompañe. Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes, señorita Bayona. Encantado de estar con usted. ¿A qué compromisos se llegaron entre los países de la CAN por la seguridad tan anhelada en la región? Bueno, el día de ayer se ha reunido aquí en la sede de la Comunidad Andina en Lima la reunión extraordinaria de ministros de Relaciones Exteriores y ministros encargados de seguridad, y en esta reunión se ha aprobado una decisión andina, la decisión 922. Para que los televidentes lo sepan, las decisiones andinas son automáticamente norma jurídica vinculante en los 4 países. Esta decisión crea un grupo de alto nivel para manejar el tema de la seguridad que se ve amenazada por los grupos delincuenciales transnacionales, y este grupo va a llevar adelante un plan de acción que forma parte de la misma decisión aprobada. Ese plan de acción tiene 28 medidas muy precisas, muy detalladas, en 13 diferentes campos. Esas medidas, algunas de ellas inclusive con precisión en el tiempo, que han sido acordadas por los 8 ministros y 8 viceministros que se reunieron el día de ayer aquí en Lima. Ahora, secretario, en las últimas semanas se ha popularizado en el discurso político de la región asegurar que los diferentes países no tienen la misma situación de violencia a la que ha llegado el Ecuador, que se convirtió pues en el país más violento de la región. Sin embargo, con casos como por ejemplo la deportación de la familia de alias Fito en la Argentina, se ha demostrado que la situación del crimen organizado pues es un tema regional y no reconoce fronteras, ¿no? En ese sentido, ¿se puede combatir la violencia e inseguridad si no se arma una estrategia regional sin mirar a quién le afecta más o menos la delincuencia o el crimen organizado? Yo creo que su afirmación es totalmente exacta. Estamos enfrentando una ola transnacional. No se limita a acciones como las acciones terribles y rechazables que hemos visto en el Ecuador, con el país con el que no nos hemos solidarizado tanto. Pero en realidad, si lo vemos, muchos de estos sicarios, por ejemplo, son de terceros países. No es una red exclusivamente nacional y está actuando a través de las fronteras. Y es por eso que este plan de acción que ha sido aprobado por los cancilleres y los ministros de seguridad andinos comprende medidas que trascienden la frontera e identifican un plan de acción para la lucha contra la delincuencia organizada transnacional. Si usted me permite, yo quisiera resaltar 5 o 6 de los logros más importantes de este plan. En primer lugar, yo resaltaría lo que se ha venido a llamar la red de seguridad 24/7. Y esto es un sistema por el cual cada país va a nombrar un punto de contacto titular y uno alterno para que estén comunicados 24 horas al día, los 7 días de la semana, a fin de transmitirse información relativa a acciones, requisitoriados, búsqueda de personajes que estén vinculados a la delincuencia transnacional organizada. Esto, al más breve plazo, va a ser puesto en vigencia por los 4 países. Pero no es el único tema. Por ejemplo, han acordado establecer un banco de datos andino que va a contar, esperamos, con datos biográficos, biométricos, entre otros
enfoques para ser presentado en lo que se llama el Comité Andino de Migraciones, que es una entidad de la comunidad andina. Se ha impulsado la Alianza Latinoamericana Antinarcóticos, que va a ser tratada en el próximo Consejo de Ministros. Es una idea, una iniciativa boliviana importante. Creo que también hay el plan. La primera reunión, perdón. Dentro del plan también hay un punto que me gustaría también tocarlo, es este refuerzo que se habló de las fronteras, ¿no? Pero justamente en este tema que podría ser muy interesante y necesario, me preguntaba yo si es que realmente se puede, según las constituciones de los países, cuidar las fronteras de manera regional, es decir, cómo se puede hacer un frente regional sin afectar la soberanía de estos países. Bueno, la idea es complementar acciones y justamente en el plan se ha previsto la realización de acciones conjuntas militares y o policiales en la zona de frontera, justamente para controlar de manera coordinada entre los países el movimiento de personas que puedan estar vinculadas a estas bandas organizadas internacionales. Y sobre eso la fecha no se ha fijado porque precisamente la opción de la sorpresa es importante en estas acciones coordinadas entre los países. Va a haber reuniones presenciales de los directores antidrogas de los países miembros. Se establece un mecanismo de cooperación andino en inteligencia estratégica, que es un elemento esencial en el proceso de compartir información, de modo que todas nuestras agencias de inteligencia estratégica estén conectados y puedan conocer detalles que los ayuden a luchar contra la criminalidad organizada, como señalábamos antes. Y en este contexto de unión tan importante para trabajar en contra del crimen organizado en toda la región, ¿qué sucede, por ejemplo, con las diferentes tendencias geopolíticas que tiene cada una de las naciones? Por ejemplo, ¿todos los países estarían de acuerdo con la cooperación de los Estados Unidos? No hemos abordado el tema de cooperación extrarregional. El plan que hemos aprobado el día de ayer es un plan eminentemente andino. El plan andino contempla estas 28 medidas entre los 4 países. Cada país es independiente de buscar cooperación o ayuda de otros países. Pero en este caso el plan andino resolutivo es un plan de los 4 países andinos. Pero, por ejemplo, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, denunció que el crimen transnacional organizado ahora también ataca la democracia, dijo, y el orden interno, razón por lo que pidió una acción conjunta de los países que componen justamente la Comunidad Andina de Naciones. Sin embargo, Perú ha tenido una serie de políticas sobre cerrar sus fronteras y declararlas en emergencia. ¿Estas acciones no son contrarias a una lucha conjunta en el bloque regional, sino que él bloquea sus fronteras y eso no limita? Yo conozco, no ha habido un cierre de fronteras en ningún caso. A menos que usted tenga una información más precisa que la que yo conozco, no ha ocurrido un cierre de fronteras. Lo que yo he escuchado es que ha habido un reforzamiento del control en las fronteras, que es totalmente coincidente con muchas de las medidas que hemos adoptado de reforzar conjuntamente las fronteras para ejercer un mejor control. ¿Y qué hay de la deportación, por ejemplo, de los ciudadanos extranjeros? Hay casos en que, por ejemplo, Ecuador ha dicho, voy a deportar, en el caso con Colombia, dijo, voy a deportar los presos colombianos, que son muchos los que hay en Ecuador, y Colombia empezó diciendo, bueno, no tenemos dónde poner esos presos, ya veremos en la frontera qué hacemos con ellos. Esa falta de coordinación también perjudica este tipo de acciones. Bueno, uno de los puntos que hemos incluido en el plan de acción resolutivo es justamente una cooperación entre las autoridades penitenciarias de los 4 países para que en cumplimiento de la normativa nacional e internacional existente puedan cooperar
para atacar problemas como el que usted señalaba, que afecta, creo yo, a todos los países andinos, de una gran sobrepoblación penitenciaria que a veces hace mucho más difícil la lucha contra el crimen. Ahora, este plan, estos retos enormes que se han planteado dentro de la Comunidad Andina de Naciones, ¿cuándo cree que se podrían sentir en los países miembros, ¿no? Porque también el tema es urgente, porque el narco y también el crimen organizado se riega por toda la región de manera rápida. Tiene usted totalmente la razón en eso, y es por eso que los ministros, en muchas de las medidas que han adoptado en el plan, han puesto plazos precisos. Buena parte de las medidas que se han adoptado en este plan serán iniciadas en el primer trimestre de este año. Desde aquí al mes de marzo, muchas de estas medidas deben estar ya en funcionamiento. Secretario, yo le agradezco muchísimo y esperemos que pronto tengamos los resultados de estas reuniones, de estos acuerdos que nos benefician a toda la región. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señorita Bayona. Una buena tarde. Agradecemos a Gonzalo Gutiérrez, secretario general de la Comunidad Andina de Naciones. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía.